Hoy vamos a presentar a otro de los profesores del máster de marca personal y hoy he traído a un amigo, compañero, súper mega profesional, Juan Aro, que es experto en inversiones, en inmuebles y nos va a hablar de algunos temas relacionados con el emprendimiento y cómo proteger ese patrimonio que a veces tenemos y que formamos, y nos va a dar algunos tips en cuanto a este tema. Si tuviese que decir algo de Juan personal, fijaros que no lo hago con muchas personas que vienen aquí directamente, ¿no? Sino que se lo digo a ellos. Para mí, Juan Aro es una de las personas más honestas que conozco a nivel personal y profesional que me he encontrado en los últimos años. Es una persona que es sincera, que es trabajadora, que es honesta, y digo esto y lo quiero resaltar porque en el mundo de los negocios y cuando hay dinero de por medio normalmente afloran, otros valores, ¿no? De cara a lo personal. Y para mí Juan es una persona en la que se puede confiar y nunca mejor dicho, al que le dejaría las llaves de mi casa con los ojos cerrados. Así que quiero que le conozcáis también, que nos comparta lo que tiene que decir con respecto al patrimonio y creo que os va a sorprender. Oye, mil gracias, perdona que te interrumpa, pero he escuchado lógicamente la presentación que has hecho mía y darte un abrazo gigante y felicitarte como siempre lo hago por todo lo que compartes, lo que haces, este máster de marca personal y sobre todo por esto, ¿no? Que esto es una joya, una auténtica joya, ¿no? El libro tuyo, El poder de tu marca personal. No sé si me ves. ¿No me ves? ¿Sigues sin verme tú? No, estás sacando, Juan, que te conozco. Seguro que lo has sacado ayer, que sí. He sacado. Estoy enseñando a todo el mundo la pedazo joya porque hoy en día de nada vale proteger tu patrimonio si no tienes una gran marca personal. Y aquí está tu libro, que viaja siempre conmigo, está siempre conmigo, porque creo que has hecho ahí un pedazo de libro magnífico. Así es que nada, darte las gracias por invitarme y por tus bonitas palabras hacia mí. Muchas gracias, Juan. También tenemos que decir, no quería hablar de mi libro, pero ya que lo dice Juan, Juan es el que hizo el prologuista, se dice, ¿verdad?, de mi libro. Y cuando pensé en quién hacerlo, fíjate que cuando se hace el prólogo de un libro, tú lo sabes, Juan, siempre piensas de forma estratégica. A ver, de marca personal, de marketing, de posicionamiento, ¿a quién tienes, no? Y yo te digo la verdad, Juan, esto ya te lo dije, y vamos a dejar aquí de hacernos la pelota, pero yo dije, la persona a la que más cariño tengo ahora mismo como cliente, ¿quién es? Y te decidí invitarte a ti porque me apetecía que fueses tú. Y la verdad es que lo hiciste muy bien. Me gustó mucho el prólogo, cómo hiciste el contexto de la parte de lo que es marca personal y desde el mundo de los negocios y te lo agradezco mucho. Pero vamos a empezar ya. No te veo, yo hablo solo, pero tú me escuchas, sí. ¿no? Yo te escucho y totalmente alineado contigo. Yo creo que lo que has dicho tiene mucha sensatez porque yo no concibo los negocios. Para mí siempre la persona va antes que los negocios y la humanidad, sobre todo esa palabra que está a veces también de alguna manera muy manida, pero la humanidad es vital en un mundo donde al final efectivamente cuando hablamos de ricos, hablamos de dinero, hablamos de patrimonio, pues aflora muchas veces lo peor del ser humano y el egoísmo. Y yo no, yo todo esto lo veo como un gran juego, pero siempre tiene que estar la amistad y siempre tiene que estar el cariño, sea con un cliente que no conoces, sea con alguien con el que interrelacionas un minuto, da lo mismo, te tienes que entregar a tope. Y bueno, pues mira, me alegra mucho que hayamos conectado durante tantísimos años, que nos tengamos este cariño mutuo y que, bueno, surjan muchísimas sinergias. O sea, que felicitarte por el trabajo que haces, como siempre. Bueno, Juan, vamos a empezar a hablar de aquí de lo que importa, que es el tema de las finanzas. Yo, como digo, al final creo que eres, hay personas que lo dicen también, ¿no?, que eres el Kiyosaki español y yo lo veo igual. O sea, yo creo que eres una persona que lleva mucho recorrido porque ahora con una marca personal se puede crecer muy rápido, ¿no? Una persona se puede leer 4 libros y te dice que es experto en cómo hacer inversiones en inmuebles. Pero tú, Juan, llevas desde hace muchísimos años viviendo en este sector, ayudando a muchas personas a construir, pues eso, patrimonios, a protegerlo, que son de las partes que vamos a tratar hoy, a cómo invertir su dinero en diferentes activos para recibir un retorno pues en diferentes sectores, ¿no? Te has ido adaptando a la criptomoneda en su momento, al tema de los inmuebles, al tema de las inversiones en bolsa y en otros sectores. Y, por ejemplo, yo lo quiero poner en valor porque hay que decirlo, ¿no?, que llevas muchísimos años siendo producto de tu producto y cada vez cogiendo más experiencia con tantísimos clientes. Así que eso vaya por delante. Para mí es un súper lujazo, Juan, tenerte cerca siempre y que seas uno de los profesores del máster. Me hace mucha ilusión y creo que aportas gran valor, ¿vale? Y me gustaría empezar, Juan, por este concepto que decimos, ¿no? El cómo proteger el dinero del patrimonio. ¿Por qué a una persona que, por ejemplo, no tenga un negocio, una persona que esté en su casa, una persona que monte un pequeño negocio como una peluquería, ¿no?, que dice, bueno, pues no tengo unos ingresos mayores, imagínate, a 10.000 euros al mes, o una persona que ya está en la parte de dirección de una empresa, que es empresario, o incluso un inversor,
qué para estos 4 sectores es importante que tengamos blindado lo que vamos consiguiendo en la vida en cuanto a dinero y en cuanto a patrimonio. Pues muy interesante tu pregunta. Sí, efectivamente ya hace muchos años que nos conocemos y empezamos ahí. Precisamente yo te conocí impartiendo la asignatura de cómo proteger tu dinero y tu patrimonio desde hace muchos años. Y la pregunta que haces es muy, muy interesante porque al final vivimos en un mundo de tantísima incertidumbre. Da igual si trabajas por cuenta ajena, si trabajas por cuenta propia, si como tú bien dices tienes una peluquería, tienes un negocio, el que sea, da exactamente lo mismo. Al final cualquier persona se tiene que preparar, como decíamos, para lo mejor, es decir, para facturar 10, 15, 20 veces o porque te toca la lotería o porque recibes una herencia o porque tienes un premio. Lo mejor, noticias maravillosas con respecto a que crezca tu patrimonio. Pero también nos tenemos que preparar para lo peor, que muchas veces esto último llega sin llamar y no estamos preparados. Ese clásico empresario que de repente, sea de la hostelería, sea del turismo, sea de lo que sea, de un gimnasio, que de repente aparece la pandemia y todo eso que ha invertido, pero no hace falta que sea la pandemia, puede ser un competidor que te aparece al lado, puede ser un problema que tengas con un trabajador. Mil situaciones cotidianas que no es que tú lo hagas mal, simplemente que en los negocios como en la vida hay un factor de incertidumbre tremendo que no vamos a controlar jamás, por muy bueno que tú seas. Entonces yo me tengo que preparar ¿para qué? Para eso que sea muy bueno, como decía, y para lo malo. Para prepararme lo malo, ¿qué significa? Que si en algo me equivoco, en algo fallo o el mercado me golpea, yo simplemente pueda lamentar una parte, es decir, de pérdida. Si no tienes protegido tu patrimonio, si tú lo que has hecho es reinvertir todo tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía en esa actividad, en ese proyecto, en ese negocio, y de repente tienes una denuncia o tienes una inspección de Hacienda o tienes lo que sea o de repente el negocio quiebra y no puedes facturar más, la pregunta que yo le hago siempre a esa persona es ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y cuando me dicen que llevan más de un año, yo le digo fantástico, habrás cogido beneficios y lo habrás protegido, te lo habrás llevado a otro lugar para que la máquina, ese negocio, esa actividad que tanto te apasiona, siga generando dinero. Lo que no puedes hacer es pensar que tú eres el rey del mambo, que va esto a funcionar toda la vida y que siempre vas a cosechar éxitos, porque el fracaso llega. Y cuando llega, golpea. Y cuando golpea, solamente te queda aquello que tú te llevaste. Hablando de patrimonio, ya sé que igual te lo has pasado muy bien, has disfrutado, eso no te lo quita nadie. Pero a nivel de patrimonio, ¿cuánto te has quedado? Y esto es lo que no hace el ser humano. El ser humano lo que hace es apostar constantemente a que le va a ir bien y cuando no tiene, pues coge y pide prestado al banco y de repente cuando no puede pagar al banco, es el banco el que coge y te arrebata ese patrimonio porque lógicamente no golpeó en tu vida nada anteriormente y no sabes qué procesos utilizar para recuperarlo. Pero para eso estamos aquí, para dar esas pautas y ayudar a que mucha gente de tu comunidad, mucha gente de tu máster, pues pueda aprender a hacer las cosas bien y bueno, si golpea la vida, pues que esa persona esté más tranquilo porque sabe que ese patrimonio no lo pueden tocar. Por ejemplo, ahí, bueno, este tema es muy, muy amplio. Juan es experto en este tema también. Tienes el libro de los trucos de los ricos, que lo tengo aquí en mi estantería. Además creo que tengo 2 copias tuyas, Juan. El caso es que trabajas mucho el tema o pones un ejemplo en esta formación, me acuerdo cuando yo te conocí que comentabas la parte de, por ejemplo, una persona que está en una peluquería y lo mismo, ¿no? Una persona se cae, tiene una denuncia de alguien que se ha caído, por lo que sea, y no tenía un seguro cubierto y a través de esa demanda ha podido perder su hogar, o sea, o una persona de la limpieza, o sea, cualquier persona que tenga cualquier inconveniente legal o de denuncia puede perder su casa y no lo sabe. Entonces, hasta que no tienes a alguien cercano o pasa algo grave realmente, no te das cuenta de la gravedad que tiene esto. Y no sé si, Juan, quieres compartir alguna de las cosas, porque es muy amplia esta formación, la que vamos a ver, en cuanto a alguno de los ejemplos que podemos tener en cuenta, siempre diciendo esto de forma legal, porque hay gente que se asusta cuando hablamos de ciertas cosas, ¿no? En cuanto al tema de los impuestos, el tema de las sociedades. ¿Algún truquito que quieras compartir de todos los que tienes en cuanto a cómo proteger el patrimonio? Sí, bueno, hablabas de un trabajador hace un momento y sí, por supuesto hablamos siempre dentro de la legalidad, no estamos hablando de llevarte el dinero, el patrimonio a un paraíso fiscal, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de cosas cotidianas, de esos resquicios legales interesantes, totalmente lícitos, que te permiten proteger lo que es tuyo. Pero mira, hablabas hace un momento de un trabajador que te denuncia, no hace falta que sea un trabajador, que puede ocurrir, como tú bien apuntas, Rubén, pero sobre todo puede pasar, por ejemplo, que un ayuntamiento, mira qué curioso, existe una responsabilidad limitada cuando tú tienes un negocio y esto ocurre tristemente en este país y digo tristemente porque no son buenas noticias porque si existe una responsabilidad civil
limitada. Una responsabilidad limitada cuando tú montas una sociedad, una SL, que va a depender del capital social que tengas a esa sociedad. Y si el administrador lo que ha hecho es, lógicamente, pues su buen hacer, no ha cometido ningún fraude, pero de repente el negocio quiebra, ¿vale? Y estas son situaciones que ocurren hoy en día y que la gente tiene que saber. Es decir, quizás uno de los peores acreedores, y que me disculpe si a alguien lo ofendo, es los ayuntamientos, el Estado, porque esto no te lo hace un acreedor. Cuando alguien ha cerrado un negocio, cuando alguien de repente no puede facturar más, pongamos el ejemplo que tú decías de la peluquería, esa peluquería cierra, pues, pero por facturación o porque de repente no tiene clientes o porque viene la pandemia, lo que sea, de repente esa peluquería cierra y no puede hacer frente a los gastos. Pues resulta que el ayuntamiento de turno, después de pasados igual 3 años, 2 años, 5 años, ¿qué es lo que hace? Intenta cobrar un recibo del IBI, de contribución, o intenta cobrar cualquier tipo de recibo. ¿Y qué pasa? Que mientras cualquier otro acreedor, ya esa empresa ha cerrado o no tiene fondos, ¿qué hace el ayuntamiento o algunos de los ayuntamientos de este país? Van contra los bienes del administrador. Y tú dices, ¿pero esto es coherente? Oiga, no. Yo he montado una sociedad limitada y usted tendrá que ir contra el capital social de esa sociedad. Pero el administrador no tiene culpa de que haya cerrado el negocio porque el mercado no ha dado más posibilidades de facturar. Bueno, pues este tipo de abusos que se dan, y a mí me cabrean mucho porque es el gran Goliat donde dice, yo tengo que cobrar este recibo de contribución y me da igual si son 100 euros, 1000 euros, 300. Hablo del concepto de justicia, de equidad. No es justo ni es equitativo que una persona que le ha costado tanto levantar una peluquería, que luego la peluquería se cierra el negocio, se cierra la empresa, llegue un ayuntamiento y vaya contra el administrador y sus bienes. Entonces dices tú, ¿pero ¿en qué país vivimos? Oiga, no, mire, la empresa se ha cerrado, no se factura más, no se puede cobrar. Vaya usted contra el inmueble, pero no vaya usted contra lo que es el administrador, que no tiene culpa de nada, ha manejado la empresa legalmente y ya está. Este tipo de abusos son muy cotidianos. Contestando a tu pregunta, perdona que siempre voy y vengo. No está muy bien. Claro, es bueno dar estos apuntes porque la gente se cree, claro, no, yo soy muy bueno, a mí me llaman Sor María, yo no tengo problemas con nadie. No, si no te hace falta tener problemas con nadie. Simplemente que la vida te golpea y de repente llegan ciertos acreedores, muchas veces la banca, muchas veces el Estado, muchas veces un ayuntamiento o cualquier persona, o de repente rozas con el coche a alguien, a un vecino, y ese vecino va contra ti y llega un juez y te embarga todas las cuentas. Y tú dices, pero oiga, que es que no ha habido pleito, da igual, te embargan las cuentas lo primero. Entonces, para evitar ese tipo de abusos, consejos que me has pedido prácticos, aunque los veremos muchos más en el máster y más desarrollados en el máster tuyo de marca personal, qué duda cabe que uno de ellos es empezar a diversificar, no tener todo en una misma cuenta bancaria, lo que he dicho antes, no tener una sociedad o eres autónomo y das beneficios, que entiendo que sí, que darás algo de beneficios. Bueno, pues ¿qué hacemos con ese capital que está dando beneficios? ¿Cómo me preparo para lo peor en caso de que llegue? Con esto no significa que tienes que estar pensando en lo peor. Yo siempre pienso en positivo y tú me conoces y soy un tío muy optimista, pero no obstante me prevengo de que si puede haber un problema futuro, pues yo parte de mi capital lo voy metiendo lógicamente y lo voy poniendo en sociedades o en cuentas en otro país. Hoy en día es muy fácil abrir una cuenta en Luxemburgo, una cuenta en Alemania directamente sin moverte de tu casa. Entonces, estos son ejemplos prácticos de cómo tienes que empezar a pensar más en sociedades como tú bien sabes en el truco número 12, que son adquiridas, que lo explico ahí más detenidamente, y hablamos de diversificación, hablamos de por qué no el mundo cripto también, interesante tener un poquito de patrimonio ahí, y estamos hablando siempre de también utilizar lo que es el apalancamiento a la hora de que esos activos o esos inmuebles que tú en un momento dado puedas comprar según va pasando el tiempo, o ese mundo cripto, todo eso lo empieces a delegar también. Pero esos son ejemplos prácticos para que la gente empiece a dejar de vivir como hace el resto, ¿no? Y a que prevenga un poco lo que pueda pasar. Pero serían algunos tips prácticos para que la gente empiece a pensar en ello. Hay una cosa que también me gustó mucho en tus formaciones, Juan, y de lo que he ido viendo con el libro también. Hablas de los apalancamientos también, ¿no? Que para hacer crecer un patrimonio también es otro de las formaciones que tú haces en cuanto a inversión en inmuebles y en otro tipo de activos. Dices que nos tenemos que apalancar en el tiempo, en el dinero y en el conocimiento de otras personas para hacer crecer un negocio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo mucho en el apalancamiento y es una de las cosas que descubrí de los ricos, que al final no te hace falta tener dinero para hacer dinero, no te hace falta dinero para comprar inmuebles,
y no te hace falta dinero para muchas cosas. Lo que tienes que tener es ese gen observador, empezar a rodearte de diamantes, de gente práctica como tú. Tú eres un ser humano que tienes un conocimiento brutal, que tienes una experiencia muy grande en el mundo de redes, de marca personal, y eso es la gente que brilla. Y cuando tú te pegas a personas así y empieza a gustarte ese mundillo, yo la marca mía, fuiste tú el que la empezó a relanzar, porque eres tú el que me cambió ese concepto y te estoy eternamente agradecido porque yo no le daba ninguna importancia a la marca personal y de ahí parte todo. Tú no puedes generar ingresos sin tener una marca personal en un mundo donde al final, y digo marca a través de una sociedad, a través de una marca de un negocio o a través de tu persona. Marca personal no significa que tú, María González, tengas que lanzarte al mercado como marca. Hablo de lo que es hoy en día empezar a diferenciarte, a darte a conocer, eso tú lo haces maravillosamente bien y lógicamente esa parte es vital para empezar a crecer. Eso es apalancamiento, ¿ves? Acabamos de hablar de apalancamiento, pues yo donde me apalanco en personas expertas que entienden de eso. ¿Yo qué puedo aportar valor a la comunidad? Pues a lo que es mi pasión desde el año 1996-97, ¿no? Que empezamos a invertir en inmuebles. Pues eso es lo que yo hacer. He hecho toda mi vida un montón de operaciones inmobiliarias y puedo enseñar a la gente a que se cree un patrimonio y es otra de mis pasiones. Igual que en el tema financiero. Hoy he estado comiendo, por ejemplo, con un crack, un intermediario financiero, le he invitado a comer, que saca operaciones financieras de una forma que me ha enseñado en la comida, lógicamente, varios trucos de cómo saca él operaciones al 100%, incluso en reinversión. Es decir, una de las particularidades es que cuando tú tienes una casa, hay muchos bancos que tú le dices, oye, que quiero hipotecar mi casa que está libre de cargas para comprar un montón de inmuebles. Bueno, pues hay muchos bancos que te ponen pegas o no te dan el dinero que tú quieres. La mayoría te ponen pegas o no te lo dan. Bueno, pues este hombre, comiendo con él, me ha explicado cómo lo hace. ¿Pero qué hago yo? ¿Yo hago eso? No, yo no hago eso. Yo le paso las operaciones a este crack financiero. ¿Para qué? Para que saque buenos créditos y buenas hipotecas, porque lo hace todos los días y yo me apalanco en él. Entonces, este es un claro ejemplo de que al final lo que vale en esta vida es quitarte el sombrero cuando ves a personas que en su día a día aportan valor a la sociedad. Eso es aportar valor. Gente que tu banco no te da créditos o que tu banco te dice que no puedes comprar inmuebles. Y aquí hago un apunte. Hay mucha gente que nos quedamos parados ahí, Rubén, cuando te dicen, no, eso no se puede hacer, no, esto no sé qué, no, ese gasto no se puede grabar. Yo estoy en muchos grupos, o ves en Twitter, en Instagram, y rápidamente hay mucha gente que te dice que no se puede hacer algo. Bueno, pues eso no es verdad. Yo siempre digo, no lo sé, porque te encuentras personas que sí lo hacen. Entonces, ¿por qué voy a decirle a la gente, no, eso no se puede? Espérate, vamos a buscar a ver si alguien lo puede hacer. Y el ser humano en eso peca de decir, bajar los brazos y decir, bueno, pues no puedo conseguir un 100% de financiación para comprar inmuebles. Oye, mira, igual no te hace falta financiación y puedes comprar inmuebles sin financiación. Oye, ¿cómo se hace? Ese gen, como decía antes, de investigador privado, de ser periodista, de buscar opiniones, cuidado, en personas que tienen esa experiencia práctica. Tú tienes detrás un montón de testimonios, un montón de gente que tú has ayudado con el tema de marca personal, pues que quien quiera mejorar en eso, ¿qué va a hacer? Pegarse a ti, preguntarte a ti cómo lo has hecho, pedirte un presupuesto, ver cómo puedes empezar a generar ingresos con tu marca, leerse tu libro, que es ahí vas a sacar un montón de ideas para generar ingresos con tu marca. Pero tienes que ser alguien que seas curioso. Si no eres curioso, Rubén, estás muerto. Y hay una pregunta, Juan, y luego te voy a proponer una cosa que hemos hecho en el directo anterior. Yo suelo preguntar esto a gente con la que trabajo, que tiene libertad financiera, que tiene pues muchos recursos y tal. Y yo esta pregunta te la hice a ti, pero quiero que la compartas con las personas que tenemos alrededor. Cuando tú ya tienes de alguna manera tu vida resuelta, tienes un patrimonio grande, tienes unos recursos que te permitirían ahora mismo retirarte e irte de vacaciones. Cuando tú estás en esa energía con el dinero o en esa situación económica, ¿por qué, Juan, te levantas más pronto que yo para ir a trabajar y te vas más tarde a dormir? A ver, cuéntanoslo. Bueno, pues por la misma razón que lo hace tantísima gente que le gusta lo que hace. Es decir, cuando tú te apasiona, yo no concibo mi vida, yo tengo 54 años y cuando me preguntan, oye Juan, y la gente sabe que tengo un patrimonio y la gente me dice eso mismo que me dices tú y yo digo, es que yo no me imagino con 84 años tumbado en un sofá me puedo tumbar un rato como me tumbo ahora, pues para ver una serie o para ver un partido. Ahora juega el Real Madrid, por ejemplo. Digo el Real Madrid como cualquier otro equipo, que el Barcelona le estoy viendo en la Euroliga. Es decir, lo mismo que estoy aquí hablándote a ti en este directo, me encanta el mundo del baloncesto y seguiré con 84 y con 90. Y pues si la vida me deja vivir tanto, seguiré haciendo lo mismo. Y me veo con 80, 90 años haciendo lo mismo, ayudando a que más gente
tenga un patrimonio mejor o proteja mejor su patrimonio o evite, porque para mí la mayor satisfacción es gente que me ha dicho que ha leído mi libro. Oye, Juan, gracias a este truco he podido hacer esto, negociar mejor con el banco y no me iba a embargar, o mira, he hecho esta historia, me ha salvado mi patrimonio. Eso es una satisfacción que no se paga con dinero y eso te hace feliz. Entonces, como a mí esto me hace feliz, pues tú que me conoces bien, sabes que con 15, que yo lo he contado, con 15, 16, 17 años, yo no sabía por qué, pero hacía estas cosas. Me dedicaba a entrevistar a gente que tenía dinero, leía libros del tema de inmuebles, veía a mis padres que invertían sus ahorros, que tenían unas fruterías en inmuebles, y a mí eso me llamaba la atención. Si no me hubiese gustado, me hubiera dedicado igual a otra cosa, pero me seguiría viendo haciendo eso también con 80, 90 años, porque me produce placer. Entonces, a mí levantarme más pronto, acostarme más tarde, estoy haciendo lo que me gusta. Claro que tengo mis vacaciones, me corto de vez en cuando, ahora estoy escribiendo la segunda parte del libro, pero el día es muy largo, son 24 horas. El problema es cuando lo quieres hacer tú o cuando no te apalancas, lo que tú decías. Y cuando tú tienes que quieres hacer todo y dices, yo quiero aprender todo, quiero hacer todo y quiero además, no, mira, tendrás que delegar y dedicarte a aquello que te apasiona y a partir de ahí ya está. Y no empezar a hablar de cuando consiga 1.000.000 de euros, cuando consiga 2, yo creo que el juego no está ahí. El juego está en disfrutar con lo que haces y a partir de ahí seguir haciéndolo. Y no creo que yo me retire jamás a lo que termine muriéndome, porque me gusta y me produce una sensación de bienestar el poder ayudar a muchas personas. Habrá gente que no, que dirá, a mí no me apetece ayudar a nadie, yo me lo como, yo me lo guiso y yo cuando tenga 200.000 euros me retiro a una cabaña. Pues fenómeno, si tú eres feliz así, sí. Yo no me veo así, yo no me veo retirándome en una cabaña. No me veo. Por eso te digo que esa es la respuesta, es porque hago lo que me gusta, nada más. Pero además tú, Juan, eres, vamos, a nivel, tú podrías dar clases de productividad, de sistematización, porque me gusta mucho cómo te organizas, todos los procesos que se pueden automatizar, desde el WhatsApp a los emails, las personas que trabajas de alguna manera, delegas todo lo que de alguna manera se puede hacer, ¿no? Lo que dices de apalancamiento es totalmente lo que aplicas y eres súper organizado y a mí eso me encanta. Y luego el compromiso que tienes con las cosas con las que trabajas, a mí me alucina. Gracias. Entonces, Juan, para mí es un súper lujo. Para ir terminando, ¿qué nos podrías decir en cuanto a las personas que van a estar en el curso en esta formación de marca personal, en el máster? ¿Qué van a encontrar cuando te encuentren a ti como profesor? ¿Qué van a aprender y qué se van a llevar en esa clase de formación? Bueno, pues ya me estoy desvelando algunas áreas, ¿no?, que vamos a tocar en ese máster. Muy buena tu pregunta. Sobre todo la relación que tenemos que tener con los bancos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cómo negociar también con los bancos, cómo proteger ese dinero de cualquier quiebra que podamos tener. Voy a hablar también de hábitos a nivel de finanzas para hacer crecer también tu dinero, además de protegerlo. Vamos a tocar también un poquito el tema de inmuebles. ¿Por qué? Porque en este país hay mucha gente que tiene, aunque sea un piso medio pagado, y sabe muy mal que de repente tú puedas perder esa casa que tiene medio pagada o alguien que está como avalista te pueda a ti también salpicar. Entonces vamos a tocar esa parte de teoría y también vamos a poner muchos ejemplos prácticos y luego atenderemos todas las preguntas de los asistentes para estudiar cualquier caso de cualquier persona, ¿no? Hablaremos de un poquito también de fiscalidad, muy poquito, pero sobre todo el tema de cómo proteger tanto como persona física como si tienes un negocio o piensas tenerlo, cuáles son los pasos y cuáles son las mejores formas para proteger ese dinero y ese patrimonio, además de ayudarte a que vaya creciendo, ¿no? Entonces, esas son prácticamente las áreas que vamos a tocar y bueno, tocaremos algo internacional un poquito, pero sobre todo casos prácticos, ¿no? Esa es un poco lo que nos espera en ese máster. Bueno, yo quiero decir, Juan, porque yo te he visto de cerca también ayudar a personas y yo te decía, digo, Juan, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo, no? Y dices, bueno, ¿cuánto cuesta una persona que te arregla una chimenea, una fontanería de tu casa, te pone un cristal nuevo, te hace una página web? ¿Cuánto cuesta eso, la hora de esa persona? ¿Y cuánto cuesta el consejo de una persona que está basada en la experiencia, que con esa ley o eso que sabe, basado en la experiencia, puede hacer que salves un patrimonio de 1.000.000 de euros, que salgas de una deuda, que te quite un problema futuro o que te quite un problema que tienes en este momento? O sea, al final, un consejo tuyo, Juan, tiene muchísimo valor. Un conocimiento tuyo, como experto, vale muchísimo dinero. Y lo quería decir porque a veces es difícil, ¿no? Dices, cuando contratas especialistas, dices, ¿a dónde vas? Pues vas a internet, buscas y al final un mentor o una persona como tú, tan especialista, y que, por ejemplo, quieres participar en el máster o que estés aquí con nosotros o lo que haces en las redes sociales o lo que compartes en tu libro, es lo mismo, ¿no? Y dices, ¿cuánto pagas por un libro como el tuyo? Y lo que te puede salvar a nivel económico. Es que es espectacular. Hay sectores y sectores, ¿no? Y en este caso, es decir, tengo un problema imagínate, estoy invirtiendo mucho y pago muchísimos impuestos. Dices, vale,
¿cómo puedo hacer para invertir mi dinero, pagar menos impuestos, obviamente de forma legal, y que ese dinero que me ha ahorrado en impuestos, pues le saque una rentabilidad? Al final, yo creo que Juan es el mega experto para mí en todo esto. Para mí es un lujazo tenerte aquí cerca y que puedas compartir. Y le invito a todo el mundo a que se compre tu libro, Los trucos de los ricos, de Juan Haro, que ahí compartes pues un montón de trucos en cuanto a todo esto, ¿no? ¿Qué hacen las personas que tienen dinero para protegerse, para pagar menos impuestos de forma legal, ¿vale? Porque hay gente que escucha esto y se piensa que es evadir impuestos. Y esto es conocer la ley para aplicar la ley de forma legal para que tú también puedas protegerte y que puedas, de alguna manera, pues tener más dinero y no tener un sistema que de alguna manera algunas personas explota tanto, ¿verdad, Juan? Sí, verdad. Mira, quiero ponerte un ejemplo práctico, muy breve, en esto que has comentado, que figúrate si es importante. ¿Cuánto vale eso? Pues mira, para que veas hasta qué punto hay cosas que tú vas aprendiendo y que no sabes si te van a resultar. Hace un mes, una de las personas, uno de nuestros alumnos, una de las personas que yo conozco, porque aquí hay mucho creador de contenido. Figúrate por qué es tan importante proteger tu dinero y tu patrimonio. Te voy a poner un ejemplo práctico real, porque al final, sí, tú me ves a mí, tú me conoces a mí, pero tú sabes que al lado mío hay un montón de gente, incluido tú, porque cuando alguien me pregunta o quiere empezar una actividad, un negocio, rápidamente le digo que en marca personal tú eres el número uno. Pero mira lo que ha pasado. Para que toda aquella persona que quiera crear contenidos, que tenga libros, que quiera meter un libro en Amazon, que quiera crear incluso una página web, que quiera comercializar, esto lo vamos a ver en el máster, que quiera comercializar cualquier tipo de producto o servicio, mira, uno de los trucos que hablo yo en el libro, y esto ha pasado hace un mes, hablo de la importancia de ceder los derechos de autor y a una empresa, a una sociedad. Esto hay gente que no le da importancia. Claro, tú no le das importancia porque a ti no te ha pasado nunca nada, pero empieza a hacerlo como hábito, porque a esta persona que te voy a comentar, una persona conocida mía, de repente hace un mes, una gran editorial de este país, pues cuando va a cobrar los derechos de autor, le comenta a la editorial, oye, que acaba de llegar un embargo que, bueno, era un embargo pues de una comunidad, de un piso que vivió hace 8 años, y que de repente la comunidad, él no sabía nada, esta persona que yo conozco no sabía nada, y de repente recibe un embargo en la editorial por parte del juzgado, y la editorial, cuando le va a pagar los derechos de autor, le dice, lo siento mucho, es decir, lo siento mucho, pero no te puedo pagar porque esto tiene, el embargo el dinero tiene que ir al juzgado. Y de repente esta persona había puesto en práctica los trucos. ¿Y qué había hecho cuando escribió ese libro? Cedió los derechos a una empresa. ¿Quién había cobrado los derechos de autor el año anterior? Una de sus empresas. Esta persona se lo dijo a la editorial. Este amigo nuestro le dijo a la editorial, porque se lo dijimos. Un abogado nuestro le dijo, oye, dile que los derechos de autor no los cobras tú, que revisen el año pasado quién los ha cobrado, que los ha cobrado una empresa así. Bueno, pues esa tontería le ha salvado que no le puedan embargar los derechos de autor ninguna. Y estamos hablando de una comunidad, pero podría haber sido de cualquier acreedor. Este es un ejemplo práctico que una persona que escribe libros, una persona que hace canciones, que hace poesía, que hace un curso, bueno, pues estas cositas, ¿ves? No son baladí. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que tú ya no te embarguen los derechos de autor durante toda tu vida por este truco? ¿Cuánto vale eso? Entonces, claro, es difícil ponerle un valor, pero para que veas cómo estamos hablando de cosas que son tangibles, que son reales, que tú crees que a ti no te va a pasar, y es importante que prestes atención porque aunque no te pase hoy, igual este ejemplo que yo acabo de poner aquí en directo puede decir una persona que escriba algún libro o que haga una canción o que cuánta gente conocemos tú y yo de muchos cantantes, de muchos actores, de mucha gente que tiene embargados los derechos de autor y que no está cobrando y que tú ves que sí, ganará dinero, pues no, están siendo embargados porque no pusieron en práctica muchas de las cosas que vamos a contar en el máster de marca personal. Y estas cosas es el día a día que te hace, pues lógicamente, vivir más tranquilo porque sabes que estás haciendo las cosas de una manera que no hace la mayoría, ya lo sabemos, pero si quieren hacerlo, pues lo único que tienen que hacer es buscar el conocimiento. Pero sí, me alegra que hayas hablado de este tema, Rubén. Bueno, y hay muchas más cosas. A mí personalmente, igual te digo a ti, Juan, hace como 2 o 3 años, o más, sí, 3 o 4 años, de repente mis clientes me llamaban diciendo que había una carta de Hacienda reclamándoles un dinero de mi parte. O sea, eran 220 euros, una cosa así, o 230 euros. Y de repente la gente dice que me ha llegado una carta de Hacienda en tu nombre. Y yo, pero ¿y eso? No entiendo por qué. Y me dicen que ellos tienen que pagar por mí ese importe a Hacienda. Y yo me quedé extrañadísimo, llamé a mi asesora y resulta que me habían puesto una multa de tráfico que estaba sin pagar y enviaron la misma carta a todos mis clientes más importantes pidiéndoles ese dinero.
y encima me lo cobraron a mí. Entonces dices, a ver, un importe de 200 euros, yo les dije, no, eso ya está pagado cuando me empezaron a llegar las llamadas, tal, pero dices, al final, ¿por qué mis clientes tienen que saber si yo tenía una factura pagada o sin pagar y encima que se les reclame a ellos y que en vez de pagarme algo, si tenían deuda, que se lo pagasen primero Hacienda en vez de a mí? O sea, es como a nivel de prestigio, a nivel de... Yo me sentí totalmente... Es una mafia. Es que, es como la mafia italiana que va a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a tus clientes, a decirle que como te paguen a ti, le van a pegar un tiro. Es que a mí esas cosas me sacan de quicio porque es lo que dices tú, te pueden destrozar tu negocio. Los clientes se pueden hacer una imagen de ti que no es real, para nada es real. Entonces la gente, es absurdo, a mí esas cosas me cabrean, por eso llamo yo a los tres lobos como tú bien dices, Hacienda, Seguridad Social, también los ayuntamientos y la banca. ¿Por qué? Porque no son gente ética. Qué sencillo es llamarte a ti, Rubén, y decirle, oiga, mire, tenemos aquí esto pendiente de 220 euros, que además, como tú bien dices, muchas veces ya lo han cobrado, pero no están conectados entre sí y lo que hacen es mandar las cartas a los clientes, ¿no? Y esto pasa con alquileres y pasa con todo. Por eso digo que Hacienda no somos todos. No, mire, no somos todos porque un ser humano corriente no haría esa barbaridad de mandar notificaciones a tus clientes y machacarte. Por eso hablo yo en uno de los trucos de lo importante que es la marca, diferenciar la marca de la empresa, porque estas cosas pasan. De repente te mete Hacienda una notificación a todos tus clientes y te machaca vivo. O sea que sí, es una vergüenza, es una pena cómo funciona esto. Como mínimo te llama la atención, ¿no? Por lo que dices tú, al final, imagínate que un cliente dice, oye, ¿cómo que este chico debe dinero y tal? Y no sabes el importe. Y si no abres la carta o no te informas y encima nada, tal, ¿no? Entonces, hubo gente que me llamó como diciendo, oye, una amiga nuestra en común, que no vamos a decir el nombre, me dijo, Rubén, tranquilo, que esto me lo hicieron a mí, pero con un importe mayor y por otra historia. Entonces, ¿y qué pasa? Que si varias personas lo pagan, que al final cobran de varias personas y encima las vas pagando tú. Entonces, es una cosa bastante curiosa cómo está el sistema. Y efectivamente, como tú dices, Juan, al final estas cosas, conocerlas, saber qué pueden pasar y como tienes en el libro, saber cómo protegerte es una de las cosas yo creo que bastante importantes, ¿no? Y no prestamos atención hasta que a alguien de tu entorno le pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, al final la gente que tiene dinero, que tiene patrimonio, lo tiene todo a nombre de sociedades, como dices tú, ¿no? Como trocear un poco lo que tienes de alguna manera para, en el caso de tener algo, no perderlo todo, sino perder una parte de lo que tienes. Si no, te quedas en bancarrota y te quedas en la calle, ¿no? Si te pasa algún problema grave de estos. Entonces, Juan, por eso digo que la labor que tú tienes, el conocimiento que tú tienes, lo que dice tu libro, lo que dices tú, tiene mucho valor. Y al final, un minuto contigo para resolver un tema, pues decías, ¿qué precio le pones a una hora con Juan Arro? Claro. Ahí sí, además, figúrate, Rubén, además vivimos en un momento pues donde la gente está muy polarizada, la gente está muy enfadada también por estas cosas, porque te das cuenta que tus padres están trabajando toda una vida para hacer un patrimonio y de repente cuando te mueres, a este gobierno o a cualquier gobierno, y tú me conoces y sabes que a mí me da igual la política y los gobiernos, es muy triste que tú tengas que tributar 3, 4, 5 veces por lo mismo, muy triste, absolutamente patético, y que encima cuando te mueres te hagan tributar con el impuesto de sucesiones que ahora quieren subir otra vez más. Pero tú dices, oiga, pero que mis padres ya pagaron por ese patrimonio y ahora usted no me deja a mí recibirlo, que eso es lo triste, hasta que yo no pague, y hablamos de impuestos que estamos hablando de 20, 30, 40 y 50.000 euros y mucha gente no los tiene. Y vas a un banco a pedir, oiga, mire que para recibir lo que mis padres hicieron durante toda su vida, que es su sudor de su frente, que ya han tributado hasta la saciedad, y ahora hasta que para que me lo dejen a mí, tengo que pagar primero 50.000 euros o 30.000 o 40.000 mínimo. Eso es un abuso. ¿Y qué hace? La gente renuncia a las herencias. ¿Y qué hacen los gobiernos como este o cualquier otro? Suben el impuesto de sucesiones. ¿Para qué? Porque ahora que hay mucha gente muriendo, me quedo con su patrimonio. Y ese es el mayor terrateniente que tenemos en España, el Estado, porque tiene propiedades que ya no basta con que te exploten en vida, sino cuando mueres te lo quitan, porque no dejan a los hijos eso. Entonces, ¿qué hago yo en proteger tu patrimonio? Y decir, espera, vamos a hacer las cosas bien ahora. Vamos a coger y vamos a hacer una sociedad y vas a poner a tus hijos, aunque sean menores. Tu hijo es menor y ya le pones una sociedad donde tú estás ahí de administrador y el patrimonio de tus padres, el tuyo o el de tus padres, lo vamos a meter ahí, en esa sociedad, ¿vale? De tal manera, con una ampliación de capital, para que no tengas que tributar ahí ningún impuesto. Y si tus padres mueren o tú o yo morimos, ¿qué pasa? Que ese patrimonio pasa limpio a tus hijos y no hay impuesto de sucesiones.
Pues esta tontería estamos hablando de ahorrarte decenas de miles de euros o cientos de miles de euros porque no tendrías que renunciar. No tendrías que renunciar a la herencia por culpa de no pagar un impuesto que es tremendamente injusto. Y como estos hay 1000, pero este es otro ejemplo práctico de por qué es tan importante proteger tu patrimonio y hacer las cosas bien, por lo menos para que tus hijos se lleven algo, que es tuyo, que no olvidemos que es tuyo o de tus padres. Y esto a mí me cabrea mucho porque es otra injusticia del ser humano que dices tú, pero ¿cómo puede ser tan desgraciado en un momento donde hay tanta gente que está falleciendo? Lo que tenías que hacer es anular un impuesto de sucesiones que es que no tiene sentido porque ya has tributado 1000 veces, pero no aumentarlo como lo van a aumentar en este 2021. Entonces, de estas aberraciones, por eso no quiero entrar en política porque me cabreo mucho, porque veo que el egoísmo del ser humano no tiene límites. Entonces, uno tiene que protegerse, nunca mejor dicho. Uno tiene que decir, oye, tanto sea de un vecino cabrón, que me perdonen los vecinos, como si sea de un cliente o de un acreedor, pero es que los principales que te están robando y no te quieres dar cuenta es el Estado. Es el Estado es el que te está robando a manos armadas. Y lo digo muy convencido, porque tú sabes que yo soy fundador de la Escuela de Inversión desde el año 2008 y veo casos que es que son ganas de salir con una escopeta y decirme es que me cargo a todo el mundo porque me han destrozado la vida. Pero que es que mis padres, para lograr el patrimonio que tuvieron que trabajar un montón de horas y ahora el Estado me lo va a quitar y el banco no me da un crédito para poder pagar y porque tengo que pagar yo un crédito de un patrimonio que es de mis padres, que ya tributaron. Entonces, de estas aberraciones, como la que has contado tú de Hacienda, pues tienes un montón. Entonces tienes que coger y decir, oye, con más motivo tengo que hacer las cosas legalmente, pero tengo que proteger lo mío y tengo que hacer cosas como la que acabo de contar para que no tenga que pagar un impuesto de sucesiones como hacen los ricos. Los ricos no pagan ninguno impuesto de sucesiones, pero ninguno, y lo hacen de forma legal. Y esto es lo que yo explico. Ahora, ¿tú qué quieres? No saber, no tener conocimiento, ir por la vida diciendo, bueno, pues cuando me toque, sí, pero cuando tus padres se mueran, Dios quiera que no, pero si se mueren, ¿tú vas a heredar algo? No, es que mi padre no tiene nada, da igual, apréndelo porque cuando tú tengas un hijo o tú se lo quieras dejar a tu hermana o a tu hermano o a quien sea, si tú mueres 10.000 euros, ¿cómo lo vas a hacer? Porque le van a pegar un bocado a ese dinero, muy grande. Entonces, todo este tipo de cosas vale oro puro para mí, ¿eh? Para mí. Igual hay otras personas que dicen, no, yo soy un monje tibetano y a mí me da igual lo material. Vale. Pero aquí hablamos de que lo material es un medio para que tú sigas siendo un monje tibetano. Pero si, claro, de eso hablamos, ¿no? Y es justo esto. Y esto es para que se entienda cuando la gente dice pagar menos impuestos y la gente dice, y las carreteras y los hospitales, no vamos a entrar en ese debate. Esto se trata de justo eso. Cuando tú tienes una propiedad y tributas por ella, le pagas el IVA, o sea, pagas los impuestos cuando lo compras, pagas el IBI, pagas todos los impuestos que tienes que tener en vida, y ahora dices, a mis hijos, que es mi línea directa de sucesión, le dejo lo que es mío. Y resulta que tienes que tributar otra vez, tienes que pagarlo todo. Entonces dice Juan, bueno, pues si esto que yo tengo lo pongo a nombre de una sociedad y la sociedad está a nombre de mis hijos, el tema está ya, digamos, de alguna manera puesto a nombre de alguien que son las personas que se van a quedar con ello mientras los propietarios lo disfrutan, ¿no? Y al final es una forma legal de no pasar dos veces por caja, no pagar excesivos impuestos en cosas que, como dices tú, que a lo mejor no tienen tanto sentido como otras que sí lo tienen, pagar impuestos por cuando tienes un bien, ¿no? Pero esto es como pagar dos veces por algo y encima cantidades aberrantes. Pero Entonces, una cosita, Juan, Rubén, perdona una cosita, Rubén, pero no es que pases dos veces por caja, es que la mayoría de la gente tiene que renunciar a las herencias porque no puede no pagarlo. hablamos de 1.000 o 2.000 euros, hablamos de más de 20, 30, 50.000 euros por una propiedad pequeña. Es decir, la gente no puede pagarlo y te obligan a renunciar porque Hacienda no te deja, véngalo usted y me paga. No, Hacienda no te deja tocar el bien. Eso significa que si el banco, que la mayoría no te prestan ese dinero, porque no, eso significa que el Estado se está apropiando de todo el patrimonio y no hablamos de una, de dos, de tres, hablamos de miles de personas, que esto no sale en los medios de comunicación, no sé por qué no hay una revuelta, pero esto no es de ahora, esto es de hace muchos años. Entonces, lo peor no es que también es malo, como tú bien dices, no es tener que volver a tributar por 40 veces una propiedad que ya le han machacado impuestos, no, es que sabe perfectamente el Estado, ¿por qué quiere subirlo ahora? Porque el Estado sabe que está haciendo caja, está haciéndose con un patrimonio que se está repartiendo entre ellos. ¿Por qué? Porque ese patrimonio se queda ahí, pero no lo disfrutan tus hijos. Eso es lo triste, que te obligan a renunciar a lo que han trabajado tus padres durante toda la vida y a ti te va a pasar igual. Lo que pasa que tendrás que ser más listo que el sistema y hacer las cosas legalmente como tú bien apuntas y aprovecharte de ello. O sea que me encanta que saques este tema porque la gente tiene que despertar.
Yo invito a la gente que está viendo esto que entre a tu página web, Juan. Juan tiene una página web que es juanaro.com y allí tiene formaciones que tratan de estos temas. Ahí tienes cursos online, tienes recursos gratuitos. Juan comparte un montón, tiene podcast para aburrir, ¿verdad, Juan? Lleva años grabándose en formato de audio compartiendo este tipo de trucos. Tiene un libro maravilloso, qué pena, lo tengo aquí en el armario por no levantarme, ahora lo voy a pasar para que lo veáis, que es Los trucos de los ricos, que reúne todo este tipo de contenido en un solo libro para compartirlo. Y para los que tengáis algún problema puntual, porque yo esto lo he visto también, hablar con él directamente desde la página web o formulario y dices, oye, tengo un problema de tal, o quiero blindarme esto, o tengo preocupaciones en cuanto a esto a nivel fiscal. Y Juan tiene un equipo y está él también para asesoraros. Y como decimos, al final, ¿cuánto cuesta una hora contigo para resolver un problema? Al final es salvar pues miles o a veces te he visto hasta más de 1 millón de euros con un solo consejo, con esta chica que tenía un tema de una herencia que no podía cobrar. Entonces, aquí tenéis a Juan, si no le conocíais. Para mí es un súper lujo considerarme tu amigo, Juan, gracias. Haber estado tanto tiempo juntos, el que formes parte de este máster que tenemos aquí abajo para que la gente le eche un vistazo, el que podamos compartir tu conocimiento también dentro de este máster. Y pues eso, os invito a que le conozcáis un poquito más, que le sigáis en sus perfiles porque es una máquina de conocimiento. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar este ratito aquí conmigo, con todo el tiempo que estás siempre súper ocupado y siempre sacas huevos para los amigos, te lo agradezco mucho. Claro que sí. Y aquí estoy para lo que necesites también. Lo mismo, gracias por invitarme a tu máster, por invitarme aquí en Instagram a toda tu tribu a poder estar con ellos un ratito. Y nada, agradecerte, felicitarte por esta labor, porque como digo yo, con que alguna persona despierte o tire del hilo o pueda algún consejo de estos o alguna idea que tú le brindas, pues le pueda facilitar vivir mejor, con más tranquilidad y demás, pues mira, con eso nos damos por satisfechos. Y nada, seguir deseándote todo el éxito del mundo. Aquí me tienes para lo que necesites y agradecido siempre, Rubén. Muchas gracias, Juan. Te mando un súper abrazo y perdona que nos hemos pasado el tiempo, pero es que es tan interesante que hasta me ha costado cortarte, digo, Juan. Nada, perdón por la extensión. Un abrazo muy grande, Rubén. Ha sido una maravilla. Pues un abrazo y nos vemos en el máster y a todos los demás lo mismo. Mañana seguimos con los directos, seguimos con 2 directos diarios. Mañana tengo que mirar la chuleta para ver qué es lo que tenemos por aquí. A ver. Mañana tenemos a Joel López. Bueno, vamos a hablar sobre la calma, el encontrar nuestro centro y vamos a hablar sobre el marketing digital. Son 2 temas que para mí no es que sean compatibles, pero son 2 temas que vamos a meter este viernes para aprender a hacer campañas de marketing, a sacar infoproductos, a lanzar al mercado un modelo de negocio con éxito a través del marketing digital, las campañas de pago. Y por otro lado vamos a encontrar nuestra calma, nuestra paz interior y vamos a ver cómo hacerlo a través de el mindfulness y de herramientas que nos ayudan a todos a buscar nuestro centro y a pensar con más tranquilidad. Así que muchas gracias a todos. Los que no conozcáis el tema del máster, os dejo aquí el enlace, podéis sacarle una captura de pantalla. Y es un máster en el que vamos a hablar de marca personal y de emprendimiento. Van a ser 2 meses y medio de formación y vamos a tener una versión de la formación, que es precisamente ese máster, donde vamos a estar 7 meses con profesores como Juan Aro, que acaba de venir hoy, o Fernando y Catalina Palacios, que han estado hace una hora, hablando de finanzas, de inversiones, precisamente de este marketing. Vamos a hablar de sistematización de procesos, de estilismo, de ventas, de comunicación. O sea, 21 profesores. Cada semana tenemos un profesor que nos va a dar 2 horas de formación para bombardear nuestra cabeza y nuestro cerebro de contenido nuevo y que de alguna manera puede cambiarnos la vida. Al final, imaginaos 21 super cracks, que todos son escritores o conferenciantes, la gran mayoría. Imaginaros que cada semana nos da un tip alguien, como Juan Aro en este momento, pero ya con una temática sentada, porque esto es un directo. Pero imaginaros dar una formación con Juan Aro de patrimonio y descubrir algo que te hace ahorrarte miles de euros. Pues eso es lo que tenemos con Juan en finanzas y el resto de profesores lo mismo. Nos van a hacer clic un montón de temas que para mí son interesantes y que vamos a tratar desde mayo hasta finales de año a finales de diciembre. O sea que vamos a estar lo que queda de año completo con formación de diferentes áreas que para mí son importantes para el emprendimiento y para la vida personal. Así que si queréis información sobre el máster que empieza el día 10, todavía estamos a tiempo de hacer inscripciones, podéis entrar en esta página web y los interesados podéis agendar una cita conmigo. No es para la gente que diga quiero comprarlo, sino tengo un proyecto y me gustaría saber si es viable. Entonces en esa llamada que hacemos conmigo, la hacéis conmigo directamente, vemos cuál es vuestro proyecto, cómo os queréis enfocar y desde allí vemos si tiene viabilidad o no el emprendimiento. Y en ese momento pues podéis entrar en el máster si sería el caso, ¿vale? Así que os agradezco mucho a todos haber estado en este segundo directo de hoy.
os invito a estar mañana. El sábado tenemos otro, también con una fotógrafa de marca personal y alguna sorpresita más antes de finalizar la semana. Así que os agradezco mucho a todos que estéis aquí y nos vemos mañana. Chao.